Hola amigas, amigos, vamos a hacer este trabajito. En este mirto le vamos a pinzar un poco, no mucho porque tampoco tiene mucho que pinzar, pero tiene alguna brotación un poco más larga y lo vamos a pinzar, pero sobre todo le vamos a limpiar la base porque tiene un montón de chupones y no quiero que tenga todo esto para que me mantenga la base sin tantas protuberancias, y es lo que vamos a hacer. Bueno, en principio le vamos a quitar la rejilla para limpiar bien la base del tronco. A ver. Vamos a quitársela, y según como a lo mejor en este árbol no la pongo y no la vuelvo a poner otra vez y se lo dejo sin rejilla, porque como este va en un sitio que queda muy cerca de la casa. Ahora el mirlo no viene, pero cuando ha venido nunca ha llegado a ir a aquella zona tan cerca de la puerta de casa. Bueno, limpiamos un poquito y vamos a empezar a pinzar. De momento cogemos la tijera y simplemente le vamos a quitar un poquito estas brotaciones que son un poco más largas, para mantener un poco la forma. El mirto es un árbol perenne y bueno, pues más o menos hay que mantener la forma, y sobre todo en árboles que ya están un poco más avanzados que otros. Este de momento ya lo tengo más o menos en su medida. Este mirto me parece que ha salido ya otras veces en el canal. Es producto de una compra que hice hace 2 años en Caerhuen. Fui a hacer una visita y compré este mirto y un olivo. Más o menos, ya digo, un poquito para mantener un poco la forma. Y ahora, cuando tengamos esto pinzado, que el pinzado es muy rápido porque es muy poco lo que tiene, entonces haremos la limpieza de los chupones en la base del tronco. Ahí. Por aquí ya está. Aquí tiene lo vamos a cortar por aquí, y este por aquí. Ahí. Bueno, aquí ahora, si os quedáis hasta el final, al final del vídeo haremos un tip de un tema de cultivo, sobre todo para los noveles, para los novatos, y haremos un tip a ver si les ayuda a mantener algunos criterios y algunas cosas más claras. Bueno, vamos a seguir, y el pinzado por aquí aún tiene algo. Aquí arriba le salen unos brotes que nacen hacia abajo, los quitamos porque no van a servir para nada, y esa fuerza se la dejamos al árbol. Esto ya son los chupones. Aquí sí que pinzamos un poquito, y esto aquí tenemos uno que nace hacia arriba y aquí también fuera. Vale, en cuanto al pinzado ya lo tenemos. Ahora vamos a cambiar de herramienta, y con la podadora fina, que entra más fácil en las zonas un poco más escondidas, que también lo podríamos hacer con la tijera, pero bueno, a mí me gusta en los chupones casi siempre quitarlo con esta podadora, y vamos a ir limpiándole toda la base de estos chupones, porque si además los dejamos crecer mucho más,
aparte de que crean protuberancias porque engordan, después también nos dejan unas heridas más importantes. Así, estas heridas son tan pequeñas que el árbol va a sellar la herida y no vamos a tener ningún problema. Pero esto hay que ir haciéndolo porque si no, después tenemos ahí demasiadas protuberancias, y esto pasa también mucho con los olivos, con los acebuches. Es muy similar a cómo se comporta el mirto cuando tiene cierta edad. Si es un mirto más joven, normalmente no nos hace esto tan profusamente. Vale, vamos a ir ahí. Ya le queda menos. Ahí. Bueno, por aquí arriba también tiene alguno. Ahí. Son las heridas que le quedan de cortar estos chupones, son tan pequeñas que no merece la pena ni ponerle pasta selladora. Son heridas muy muy pequeñas y el árbol eso lo va a regenerar sin ningún problema. Bueno, pues ya lo tenemos. Creo que no se me ha olvidado ninguno, bueno, aquí tenemos alguna ramita que nace en la base de esta otra rama que tampoco nos vale para nada, y lo que veamos que no nos sirve, si lo tenemos claro que no nos va a servir, lo quitamos ya, porque poco o mucho es gasto de energías para el árbol que no nos sirve para nada. Aquí también salían dos brotecitos que tampoco nos van a servir para nada. Aquí sale un brotecito muy pequeño, pero hay una herida antigua que está cerrando. Lo voy a dejar para que acabe de ayudar a cerrar esa herida. Este lo quito y de momento creo que ya lo tenemos. Es un arbolito que me gusta, no es un doble tronco, casi sería un multitronco porque tiene un tronco principal y estos dos troncos que tiene casi juntos, pero bueno, está bien, tiene una buena base, bastante conicidad y bueno, pues va funcionando bastante bien. Ahora hasta la siguiente temporada sí, lo único que le voy a hacer es que seguramente lo voy a abrir un pelín más y quiero a ver si esta rama de aquí la potencio también un poco para que sea un poco más abierto, un poco más extenso. Vale, pues de momento vamos a acabar de limpiar por aquí un poco, ya lo tenemos, y ahora, como os había dicho, vamos a hacer un pequeño tip y a ver si les sirve a los más novatos como ayuda al cultivo del bonsái. Bueno, le voy a dar una vueltecita para que lo veáis. A ver, que aquí me ha quedado una ramita y aquí otra. Ya está. Vale, pues mira, este sería, a ver que no me equivoque, no, este es el frente, que aquí seguramente esta rama la quiero arreglar porque no me acaba de gustar cómo queda. Quiero ponerla un poco más abierta, pero bueno, de momento no le voy a tocar nada. Este es el frente y le doy una vueltecita para que lo veáis. ¿Veis? Y ya está, ya tenemos la limpieza hecha. Pues nada, ahora vamos con el pequeño tip. Como os decía, esto es un pequeño vídeo de ayuda al cultivo para pues más novatos, gente que a lo mejor empieza en el bonsái y puede tener problemas de que a veces pues se le mueren en algunas ramas o tiene problemas de raíces, y esos problemas a veces pueden venir por muchas causas. Claro, yo ahora doy un tip sobre una de las posibilidades que puede ser. Entonces, sucede que a veces nos interesa cambiar el ángulo de plantado en un árbol. Lo hemos plantado en una maceta, lo tenemos más o menos plano y en un momento dado le vemos
otra perspectiva, le vemos otro resultado para el próximo trasplante, y lo que hacemos es que a lo mejor cogemos y le ponemos ya pues una cierta inclinación al árbol, o sea, a la maceta con el árbol. Para esa inclinación se la hacemos para que cuando nosotros hagamos el siguiente trasplante, esas raíces ya se nos hayan acomodado un poco a este plano de plantado. ¿Qué sucede con esto? Sucede que las macetas, tengan 1 o 2 agujeros. El agujero de drenaje lo tenemos en el centro, como veis. En el centro, incluso esta tiene 2 agujeros para los alambres, pero están aquí en el centro. ¿Qué pasa cuando regamos? Nosotros cuando regamos, pues regamos por todo el árbol, y entonces lo que hacemos es que lo mojamos todo. Pero como el árbol tiene esta inclinación, ¿qué pasa? Que este sustrato se moja, el agua decanta a la parte más baja por gravedad, pero no tiene drenaje, porque se nos ha quedado en la parte inclinada. ¿Qué sucede con esto? Que, bueno, sobre todo si es en verano, por ejemplo, pues seguramente no tendríamos ningún problema. Incluso tendríamos una cierta ayuda a lo que es el riego de esta maceta en concreto, porque por capilaridad este agua la iría absorbiendo poco a poco el sustrato que tengamos, sea acadama o sea sustrato universal, con lo que estemos cultivando, y por capilaridad acabaría mojándose, pero siempre tendería a tener las raíces a ir hacia la humedad del agua. Ya digo, esto en verano podría no resultar demasiado problema, porque se seca más, pero cuando tengamos episodios de ya en otoño o así, que ya vienen épocas de lluvias, los riegos ya no son tan frecuentes porque ya no hay tantas horas de sol y no se seca tanto el sustrato, entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos acumulada el agua que no drena, y todas estas raíces de aquí empiezan a pudrir. Muchas se van pudriendo. Al pudrirse esas raíces, seguramente el árbol no va a morir, seguramente, que incluso podría ser, pero nos puede secar pues parte de alguna rama o alguna cosa, porque hay raíces, dependiendo de cómo van, que por las venas que lleva el árbol, hay raíces que sustentan pues una rama o 2 ramas, o sustentan parte del árbol. Y si se nos han secado estas raíces, pues a lo mejor esas ramas se acaban secando. O sea, si se han podrido estas raíces, esas ramas se acaban secando y no sabemos bien por qué es. Bueno, pues una causa puede ser esta. Yo os he puesto esta maceta como ejemplo, pero por ejemplo, para que veáis otro tipo de maceta. Esta es una maceta redonda, aquí tenemos una maceta ovalada, que también tenemos 2 agujeros de drenaje. Y si nosotros le damos una inclinación para cambiarle el ángulo de plantado, estamos en la misma operación. Nosotros regamos, pero al regar siempre se va a quedar una parte de agua en la maceta, que no va a drenar. Va a ir secando por capilaridad y no va a ir al agujero de drenaje. Entonces, bueno, pues todo esto ya veis que puede ser un problema, y lo que tenemos que hacer es que si nosotros queremos cambiar el ángulo de plantado, tenemos que tener muy claro si por ejemplo lo hacemos cambiar el ángulo de plantado, evidentemente en un colador no tenemos ningún problema, porque los coladores son abiertos por otro, le cambiamos el ángulo de plantado, y cuando regamos en un colador lo único que hacemos es mojar todo el sustrato, esté inclinado o no esté inclinado, y ese sustrato drena por todos los sitios, porque los coladores tienen agujeros por todos los sitios. Hay macetas que a lo mejor tienen algunos agujeros, por ejemplo, para los alambres aquí, y podrían drenar un poco y podrían acabar drenando el agua y no se encharcaría. Pero bueno, los agujeros de los alambres se tapan mucho, y a veces incluso esos agujeros que por ahí pensamos que drenarían, a lo mejor no drenarían.
¿Qué pasa con esto? Pues bueno, tenéis que tener presente que si tenéis algún tipo de maceta así, de este tipo, que se os puede pasar esto, pues que tengáis presente que cuando reguéis tenéis que ponerla en posición horizontal. Regar el árbol bien como lo queréis regar, y cuando ya veáis que lo tenéis bien regado el sustrato, entonces si queréis, pues otra vez ya, y que haya drenado el agua que habéis echado, el sustrato quedará húmedo y podéis volver a inclinar para que ya el árbol esté hasta el día siguiente o hasta los 2 días, o cuando os toque regar, el árbol ya esté en su posición normal, porque si no podéis tener problemas en cuanto a la pudrición de raíces. Pues nada, amigos, esto es un consejito sobre todo para los más noveles, porque las personas que ya tienen experiencia en el bonsái, pues todo esto no hay que decírselo porque lo saben tan bien o mejor que yo. Entonces, bueno, esto es simplemente pues un tip, a ver si es de ayuda a los más noveles. Pues nada, os dejo. Suscribiros si os gusta lo que estáis viendo en el canal, le podéis dar a like, a la campanita, y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Muchas gracias y mucha suerte.